podemos estar o no de acuerdo con él. El titular del Activista Regional del mes pasado lo dice. Guste o no, el López Obradorismo avanza. ¿En qué sentido? A muchos de nosotros puede parecernos que hay claroscuros en la administración López Obradoriza, que hay incumplimiento de compromisos o de promesas de campaña, pero para muchos otros, seguramente, y sobre todo los sectores beneficiados, hay cumplimiento de las mismas. A lo que hemos asistido en estos meses, y lo he reiterado, es algunas declaraciones que ha emitido el presidente López Obrador, en el sentido de que estamos en la cuarta transformación, y ha insistido reiteradamente en que cómo puede calificar él al proceso que inicia el pasado 1 de diciembre como una transformación. He insistido, para mí es un cambio de gobierno. De régimen todavía no lo puedo Claro que sí. Decir. Ahí estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque una transformación implica... ¿Qué es una transformación? Pues es una sacudida revolucionaria. Y como nosotros lo decíamos desde hace tiempo, y lo mencionaste el pasado programa que estuvimos acá, nosotros proponíamos desde hace varios años que en México estaba a la vista una revolución pacífica, patriótica, constructiva, autogestiva, en las urnas y no con las armas. Y ahora bien, nosotros podemos explorar el proceso del 1 de julio del año pasado para saber si efectivamente se dio una revolución en las urnas, una revolución que lleve a transformar pacíficamente al país, para poder decir que estamos ante una transformación, porque una transformación no se da de la noche a la mañana. Una transformación no se lleva un mes, un año, y muchas veces ni siquiera un sexenio. Una transformación es mucho más que, para mí, insisto, porque seguramente tendré detractores de lo que estoy argumentando. Y bueno, ¿qué insisto en todo esto? Una transformación. La primera fue, lo hemos mencionado, la Revolución de Independencia. La segunda fue la Revolución de Reforma. Y la tercera, la Revolución Mexicana. Y actualmente nos dicen que estamos en la cuarta transformación, y así se pregona a través de los medios. Pareciera que hay línea de decir la 4T. Y qué bueno, ojalá, e insisto, lo he mencionado también, que en lo personal no puedo desear que al gobierno le vaya mal, porque le va mal al pueblo de México. Al contrario, desde el punto de vista que sostengo, y de la crítica que hago, exijo que el gobierno trabaje de acuerdo a las necesidades del pueblo en su conjunto, de acuerdo a las necesidades del país en general, para que efectivamente se enfoque o se oriente hacia un cambio radical de las condiciones de vida del pueblo trabajador. Porque, insisto, y lo hemos mencionado, y se ha reiterado en los últimos tiempos, lo del crecimiento económico, que se festina. Pues no hemos crecido, pero no hemos caído, se dice por ahí. Pero una economía que no crece, pues evidentemente no tiene las posibilidades de ofrecer los satisfactores a su población para tener un desarrollo adecuado. Si bien es cierto que en el pasado reciente el crecimiento sirvió para fortalecer las ambiciones del grupo de poder económico. Yo creo que estuvimos en un proceso. Bueno, ahorita continuamos. Sí, adelante. Sí. Estuvimos en un proceso a donde en 1988 se dio un paso enorme rumbo a tener un país se decía, mucho más igualitario, con más justicia social, con una democracia plural, lo podemos decir, porque la democracia, bueno, pues es un concepto muy amplio, pero desde el punto de vista económico podemos hablar de que es inherente en la democracia no solamente un equilibrio de poderes, sino también una redistribución equitativa de la riqueza. Eso es lo fundamental. Así es. Y vemos que efectivamente fue un proceso que fue avanzando
en la lucha de los contrarios y que se dio ahora, hace ya más de un año, esta posibilidad de un cambio sustancial de gobierno. Pero hemos alcanzado la pregunta, hemos alcanzado un estadio en donde existe la redistribución de la riqueza. Estamos en un gobierno a donde tiene muchos problemas porque se casó este señor con alguien, ¿verdad? Que no sabemos si efectivamente se casó con la más fea, ¿verdad? En ese sentido, pienso también que hay un avance cualitativo. Un avance cualitativo en el sentido de que en 88, pues no se pudo comprobar efectivamente el que Cuauhtémoc Cárdenas había ganado, pero se cayó el sistema con Bartlett, ¿verdad? Y hoy es el director general de la Comisión Federal de Electricidad. Exactamente, pero hay algo cualitativo. Es decir, había una tesis en el sentido del ciudadano, el ciudadano que tenía que avanzar hacia ser un ciudadano no potencial, sino un ciudadano a donde pudiera empoderarse mediante el voto. Yo creo que esto es importante, muy importante, porque ya aprendimos que efectivamente mediante el voto podemos nosotros avanzar y hasta en un momento dado preservarnos de intentos caudillistas, de intentos despóticos o autoritarios. Es decir, ahora a mí me han comentado personajes, vecinos, bueno, ahora ya sé lo que significa mi voto, ¿no? Yo creo que en ese sentido podemos decir que fue un avance muy importante. Sí, porque el voto lo hemos sostenido reiteradamente desde que participábamos políticamente. El voto es un arma de lucha y hay que saberlo usar. Y el año pasado, como en el 88, se usó como el pueblo pensó que era lo adecuado, que era el momento de sacar del gobierno a quienes lo habían empobrecido, a quienes lo tenían en condiciones deplorables, y que había que darle la oportunidad a una opción diferente, no digo que radicalmente distinta y superior, sino una opción diferente, puesto que los anteriores habían demostrado que no estaban a la altura de las necesidades de un gran pueblo mexicano, como del gran pueblo mexicano, más que nada. Y bueno, platicábamos hace un rato, la conciencia. Hay conciencia desarrollada en el pueblo mexicano actualmente, porque no, y lo decía Beatriz, no es lo mismo la democracia como concepto que la democracia económica, la democracia política, la democracia social, etcétera. Las aplicaciones del concepto democracia. Y bueno, porque democracia, etimológicamente hablando, gobierno del pueblo. Y podríamos preguntarnos, ¿el pueblo ha sido gobierno en alguna de las etapas de la historia del país? Pues no. ¿No? Hasta ahora no. Ni en todo estos 2 siglos que han pasado. La aportación del pueblo de México ha sido total, ha sido cuantiosa, ¿verdad? Que aportó su sangre, que aportaron su vida por encontrar una democracia con justicia social, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, yo pienso que pudiéramos ver cómo en algunos aspectos este gobierno entra en una gran contradicción y quiere reformar o quitar o desaparecer muchas cosas que se han avanzado, por ejemplo el INE, ¿verdad?
yo creo que están encaminados a cambiar de manera sustancial por todo lo que se ha visto por las elecciones en Baja California, ¿verdad? A cambiar sustancialmente las cosas para tener un INE o desaparecer esta institución. Porque desde mi punto de vista, ¿qué significado tiene una transformación en el país? Una cuarta transformación. Bueno, el mejorar las instituciones que tenemos en la actualidad. Eso Por es de ejemplo, cajón. Eso es de obligado. cajón. Y creo que hasta ahora no se ha movido para nada. Pero sí hay, siento yo, algunas cuestiones que empiezan a traducirse en los medios de comunicación de una manera más discreta, ¿verdad? El cómo están tomando medidas para tratar de simular, yo lo digo así, y no atender todas las cosas. Yo digo, López Obrador, con 30 millones de votos, ¿verdad? Debe interpretar una decisión del pueblo de México en torno a un cambio sustancial de las condiciones de vida económicas, políticas, sociales, culturales. Y creo que tiene fallas, le hace falta tiempo, yo creo que sí. Tiene que tomar medidas, yo creo que sí. Pero de no tomar medidas así al ahí se va y en donde se subraye que es un autócrata, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos nos dieron a los ciudadanos, al menos a mí me cayó el 20, ¿verdad? Un coscorrón en el sentido de que, bueno, las cosas se mantienen como están, hay toda lo que llamaba López Obrador mafia del poder, está afianzándose el poder económico en este país, ¿verdad? En cambio, yo creo que inclusive hasta desde el punto de vista democrático, de una apertura al ciudadano común y corriente para que se le atiendan sus problemas y demandas, no existe. Están cerrados, están atendiendo únicamente a su clientela electoral. Entonces, bueno, ellos sí están haciendo un trabajo electoral que le pertenece efectivamente a López Obrador como dirigente de Morena y bueno, todos los asuntillos que se han dado en el Senado, en la Cámara de Diputados, bueno, son decisiones que dan que pensar a la opinión pública. Esa es mi opinión, ¿no? Sí, claro, y es respetable. Eh, pero bueno, el domingo pasado asistimos a la presentación de este tercer informe, en el que se dicen muchas cosas, y es un discurso, un mensaje que se da antes de la entrega del informe presidencial a la Cámara de Diputados. Caray. Y que se ha tocado en los otros dos informes pequeñitos que ha dado. Sí, sí, pero más que eso, cuando anteriormente se entregaba con primero se emitió un mensaje abarcando todo lo que el Ejecutivo de la Unión considera que se ha hecho y de manera positiva en los meses que tiene de gestión, y después se entrega por la Secretaría de Gobernación a la Cámara de Diputados el informe correspondiente del Estado que guarda la nación, dice así. Pero, ¿qué escuchamos en el tiempo que estuvo López Obrador emitiendo su discurso? Ante la misma asistencia que han tenido los anteriores, es decir, ante sus seguidores y los empresarios. ¿Sí? Hoy no vimos a los priistas o anteriormente a los panistas arropando a su ejecutivo. Hoy vimos a los morenistas y aliados, más pues los que tienen que acudir de cajón del poder legislativo, el poder judicial y desde luego el empresariado. Empresariado que ha tenido acercamientos muy interesantes con el actual gobierno, sobre todo en las últimas semanas, con motivo del asunto de lo que tiene que ver
con la instalación de los gasoductos en el país y donde destacadamente participó Carlos Slim. Y como que ahí quienes somos un poco críticos pensamos, pues no, que el neoliberalismo ya por decreto se había eliminado del país, que los empresarios van a asumir una posición social, una posición de beneficio social a través de sus empresas. No, pues desde luego que no. El capital se mueve en función de los intereses que lo llevan a sus generar intereses. más capital. No son altruistas, sino bueno, habría que meternos a los descuentos o la evasión que se ha hecho vía de impuestos en el pasado y bueno, se tendrían que revisar varios aspectos de qué manera se ha omitido el pago de impuestos por los empresarios. Y lo que vimos fue a Carlos Slim, el empresario más importante del país, o cuando menos uno de los hombres más adinerados del planeta, como protagonista principal en el asunto del gas con la Comisión Federal de Electricidad, retomando ese papel que tomó cuando Salinas de Gortari fue presidente de este gran país. Y papel que ocupó con los subsiguientes gobiernos. Y bueno, nosotros en nuestras elaboraciones habíamos apuntado desde hace tiempo que sin eufemismos el poder económico había rebasado al poder político y sujetándolo a sus designios. Y parecía que con Andrés Manuel las cosas habían cambiado, que efectivamente el poder político que emana de la presidencia estaba subordinando al poder económico por lo que tenía que ver con el aeropuerto que se iba a construir o se estaba construyendo en Texcoco y que, bueno, finalmente se canceló y se han pagado 75,000 millones de pesos y por la cancelación a los empresarios embarcados en ese proyecto, y que el aeropuerto se construirá en Tizayuca, Hidalgo, y cerca de la capital del país, y que se va a desarrollar una serie de acciones de infraestructura para hacerlo de fácil acceso, etcétera. Pero siguen los amparos y se dice que va a ser una decisión fundamentada en la Constitución por motivo de seguridad, me parece, para que se pueda construir. Y bueno, esto es parte de lo mucho que hay. Pero mencionabas un aspecto importante, lo que tiene que ver con los organismos autónomos como el Instituto Nacional Electoral, como Instituto Nacional de Acceso a la Información, INE, INAI, Comisión Nacional de Derechos Humanos, y que en él se dijo claramente que hay un respeto a la división de poderes, un respeto a los órganos autónomos. Con otras palabras, cuando en la práctica hemos venido escuchando que en los meses precedentes ha habido críticas serias hacia el trabajo que realizan estos órganos, donde se dice por qué hoy actúan así, y criticando rudamente con otras palabras, cuando no lo hicieron con los priistas y con los panistas y demás. Lo cierto es que estos órganos han venido desempeñando un papel importante y lo dijo los integrantes del Instituto Nacional Electoral. Si hubiéramos actuado como se dice, no estarían actualmente en la presidencia. Pero bueno, eso es entrarle a un análisis un poquito más serio y más detallado. Sí, y del comportamiento de estos organismos que desempeñan un papel importante, sobre todo en este momento la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ha recibido un embate muy interesante desde diversas posiciones, empezando por la figura presidencial, con respecto a las recomendaciones que hace el órgano a distintas áreas de gobierno. Y bueno, insisto, ¿qué tuvimos el domingo en el mensaje? Pues yo no esperaba algo diferente a lo que mencionó el presidente López Obrador. Simplemente fue una de manera un poquito más articulada, e insisto, podemos estar de acuerdo, ¿no? Pero lo cierto es que recibió buena aceptación de algunos de los opinadores, no de todos, desde luego, y pues es parte de este trabajo que vienen desarrollando y que consideran el presidente López Obrador que va bien, que ha tenido aceptación y que el país, su población es feliz y que lo está demostrando, que somos muy felices. Y bueno, pues
habría que preguntarle a los miles de trabajadores que se quedaron sin empleo, a miles de personas que han tenido problemas por algunas acciones realizadas por el gobierno federal, y bueno, pues habría que revisar. Mencionabas algo muy importante. Se viene afianzando la clientela del partido, sí, porque cualquier partido en el poder, de inmediato, cuando toma ese poder, trata de afianzar las conquistas, bueno, en función de su grey, de su feligresía política o de sus seguidores, de quienes han votado por ellos o que los han apoyado. Pero bueno, también aquí hay otro asegún con las organizaciones campesinas, las organizaciones sociales que se articularon hace poquito más de un año para contribuir a esta sacudida que se le dio al sistema político con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, y que actualmente han recibido un descontón con el desconocimiento, siendo acusadas algunas de ellas, o en conjunto, sin mencionar cuáles, se le dice que son corruptas, que ahora los apoyos van a ser de manera directa, porque bueno, ¿esto qué significa? Que hoy es el gobierno el que pretende controlar la entrega de apoyos, de subsidios a las organizaciones, porque pues, es una forma, es un mecanismo de control, porque aspiran a cambiar esto. ¿De qué manera? Bueno, a mantenerse en el poder. Sí, claro, porque es el objetivo. Quien alcanza el poder pretende mantenerse en él. Insisto, para mí, pues ojalá esta transformación que proponen se haga realidad para poder calificarla como tal, como cuarta transformación, porque no sé si alcance un sexenio para efectivamente transformar. Lo cierto es que tenemos problemas económicos, un crecimiento del 0%, estancamiento, y hay visos de entrar a una recesión que tiene otro significado, bueno, pues para calificarla como tal, 12 trimestres consecutivos de no crecimiento o de crecimiento negativo, que lo tuvimos en el periodo de Calderón. Y bueno, pues lo cierto es que el crecimiento ha estado muy débil, en 0%, pero incluso ya Slim dijo, hay las posibilidades de crecer, claro, porque ellos ya tienen oportunidad de invertir un poquito más con garantía capital a la economía. Vamos a ver de qué manera. No fue casual que el domingo estuvieran empresarios como Slim, como Azcárraga y otros más, acompañando al jefe del Ejecutivo en su mensaje presidencial. Yo creo que no tocas un aspecto general en todo el país. Yo creo que todos los mexicanos, en todos los estados del país, tenemos el problema de la inseguridad. Claro. Es decir, a mí me parece que crece, que no se detiene y que ha rebasado totalmente a las expectativas de licenciado Durazo, de la Comisión Nacional de Seguridad, que encuentra sus contradicciones, pero principalmente que no ha atendido con una estrategia certera, ¿verdad?, este problema que a todo mundo afecta, y que no solamente contra la violencia de los grupos delictivos, sino también del fuero común. No hay colonia en esta Ciudad de México a donde los vecinos no hayan sufrido de asaltos. Claro, es delincuencia organizada y delincuencia común. Entonces, van al Ministerio Público, no hay respuesta, no se les atiende. El caso de las mujeres, de los feminicidios, de la violencia contra las mujeres, bueno, discúlpeme, señora Sheinbaum, pero las medidas extraordinarias que usted decretó, ¿verdad?, son totalmente insuficientes y dejan de lado
muchos Sí, aspectos. no atacan de raíz la problemática seria que afecta en el caso de la señora Sheinbaum a la capital del país y en el caso de la República pues a toda la nación, porque hacen falta políticas públicas que sean efectivamente fruto de la revisión, la investigación, el diagnóstico de lo que está ocurriendo y que efectivamente puedan llevar a ese objetivo que tiene el gobierno, que lo han pregonado, de pacificar al país. ¿Y dónde están? ¿Dónde están aquellos o las políticas públicas que puedan detener esto? El presidente ni siquiera tocó lo de la violencia contra las mujeres. Se esperaba de una manera importante, por lo menos una declaración en ese sentido, pues no lo hizo, ¿verdad? Lo deja de lado y bueno, hay una problemática real a la cual se tiene que dar respuesta. En estos momentos, en el Zócalo, ¿verdad? Hay toda una manifestación de transportistas, ¿verdad? Porque efectivamente, aun cuando se nos den cuentas alegres en el sentido de que de petróleos mexicanos está avanzando, que la refinación del petróleo está avanzando en un 30%, ¿verdad? Lo real es que tenemos la gasolina más cara. Contra lo que dicen los spots publicitarios que no se ha incrementado el precio de las gasolinas, sí se ha incrementado. Quizás no desmesuradamente, pero ha habido incrementos. Bueno, yo quiero agradecer a mi compañero Raúl Paz Recendis, que nos da este apoyo enorme, estar en esta mesa, y también a nuestro compañero Barrios, que nos da todo tipo de apoyo técnico en cabina. Gracias al licenciado Roberto Villaseñor, que nos permite estos espacios. Pásela bien, nos vemos el próximo jueves en punto en este programa. Beatriz Gallardo les agradece muchísimo que usted nos sintonice. Pásela bien.